Ok, estamos hoy reunidos con los estudiantes del seminario. Esta vez le toca al doctor Arturo Zúñiga II dar el seminario. El doctor Arturo Zúñiga II es un eminente profesor de la Escuela de Física y Matemáticas. Se dedica en general a la mecánica cuántica. Ha doctorado a varias personas, tiene múltiples artículos de investigaciones, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, y nos da mucho gusto tenerlo con nosotros hoy. Ok, Arturo. Gracias. Bueno, voy a compartir, perdón, díganme Sí. si se ve la presentación. Sí. Sí, ok. Nada más déjenme, a ver si la puedo minimizar. Ah, maximizar, ¿sí se alcanza a ver completa? Sí. Sí, un poquito, ¿no la puede ser un poquito más grande? A ver, déjame dejar de comprimir, compartir ahorita control L. A ver. A ver, ¿se ve mejor? Sí. Ok. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de participar en su seminario. Hace muchos años que no participaba, no tenía esta oportunidad, y pues me siento muy contento, la verdad, de estar con ustedes. Bueno, les voy a platicar porque me decía Gonzalo que tengo más o menos alrededor de media hora. Entonces puedes tener más tiempo, lo que pasa es que entramos de nuevo si se corta. Ah, muy bien. Bueno, voy a tratar de ser breve, entonces me voy a saltar un poco de la introducción acerca de los haces AIRI, ¿no? Bueno, básicamente lo que les quiero presentar es aplicar los métodos de la mecánica cuántica para la propagación de haces, ¿sí? Lo que se ve, digamos, en un curso de radiación y propagación, pues voy a tratar de hacerlo propagando un haz. ¿Por qué escogimos un haz AIRI? Bueno, pues un haz AIRI es un haz que se llama haz acelerado. Entonces, ¿cómo observamos o cómo vemos un haz acelerado en la naturaleza? Como les voy a mostrar un poco después, pues vamos a ver que en realidad son haces muy comunes, ¿no? Como lo ha sido el arco iris, ¿no? Por otra parte, porque vamos a hablar acerca de luz, pues parafraseando un poco a Feynman, entonces nosotros sabemos que la luz, pues es el efecto o el efecto cuántico más visto de la humanidad, ¿no? Porque desde que el hombre miró por primera vez la luz, o a través, o por la reflexión de la luz, pudo ver, pues entonces ya está en realidad observando un efecto cuántico, ¿no? Bueno, entonces básicamente entonces les voy a platicar un poquito acerca del oscilador armónico, de qué es un estado coherente y comprimido, como que son digamos, la estructura, ¿no? De la óptica cuántica para describir precisamente la luz, ¿no? En términos de los operadores de creación y aniquilación, como sabemos del oscilador armónico. Les voy a platicar un poquito acerca de las funciones de AIRI y sobre todo lo que me voy a enfocar es en la propagación de haces AIRI, la reconstrucción, cómo se construyen los famosos Wavelet AIRI, cómo puedo construir gatos de Schrödinger, que es un efecto cuántico, con los Wavelets, y cómo vamos a ver ese efecto cuántico a través de la función de Wigner. Y voy a seguir con los haces Bessel, voy a hacer una superposición perdón, aquí se me repitió este título, voy a hacer un haz Wavelet cilíndricamente simétrico y voy a propagarlo, ¿no? Entonces, básicamente mi estructura que tengo planeada. No los quiero aburrir con muchas matemáticas, simplemente voy a presentar algunos resultados numéricos, simulaciones numéricas, y voy a platicar un poquito de teoría de grupos, ¿no? Pero así muy levemente. Entonces, básicamente mi contenido. Bueno, nosotros hemos trabajado mucho el oscilador armónico. Sí, en realidad pues, se comenta que es como el caballito de batalla, ¿no? Para todos los cálculos que hacemos, y en realidad no se equivocan, ¿verdad? Y de la segunda cuantización del campo electromagnético, pues nosotros sabemos que el A y el A daga pues están asociados con la creación y la aniquilación de fotones. Esa es básicamente la idea, ¿no? Y la densidad de energía del campo electromagnético pues se escribe en términos, una manera de hacerlo es por medio de estos operadores de creación y aniquilación.
Entonces, y el sistema para describir esa densidad de energía, pues es a través del oscilador armónico, donde este operador N que está aquí, no sé si se alcanza a ver la manita, este operador N, este es el operador de número y se refiere al número de fotones. Obviamente el operador de número es un operador hermitiano que cumple con sus valores propios son N, y sus funciones propias son los estados de número, que los vamos a denotar simplemente por N. Obviamente A y Adaga cumplen esta relación de conmutación. Aquí me faltó un gorrito, mil disculpas. Y en la representación de coordenadas, el estado vacío que no tiene fotones, lo representamos por esta gaussiana que tenemos aquí, es la constante de normalización, y los estados de número de un fotón, dos fotones o n fotones los podemos representar por medio de esta relación. Estos detalles vienen en el Sakurai, como ustedes ya saben. HDN es un polinomio de término orden n. Entonces, sin ningún problema, ¿no? Eso es algo que conocemos. Pero me sirvió para definir estos operadores que son los de creación y aniquilación. Bueno, básicamente los estados coherentes, si menciono esto, así más o menos una historia, no es una historia en realidad muy estricta, pero en el 26 Schrödinger derivó por primera vez los estados coherentes, aunque no le puso este nombre. Por ahí del año 50, Jerzy Plebanski también introdujo los estados coherentes, aunque de la misma manera no con este nombre. En el 60, pues se les puso este término de estados coherentes, si estamos de acuerdo, y Glauer en el 63 los usaron ya para modelar la luz. En el 65, pues introdujo o estudiaron los estados de coherentes a través del principio de incertidumbre de Heisenberg, y como vamos a ver, pues son estados de mínima incertidumbre. Por ahí Barúdiga y Giordano los usaron como funciones propias del operador de aniquilación para hacer su deducción, y Perelonov y en el 72 pues los introdujeron con unas ciertas álgebras, que digamos que es lo que les quiero platicar ahorita, ¿no? Entonces más o menos es una historia no muy estricta, pero si no lo menciono luego se enojan, ¿no? Dicen que ¿por qué, no? Bueno, pero va, entonces vamos a mencionar. Entonces, el estado vacío, obviamente nosotros sabemos que es un estado de mínima incertidumbre y podemos calcular sus desviaciones o sus varianzas en términos de estas relaciones sin ningún problema. Y entonces observamos que satisface precisamente ese mínimo de incertidumbre. Y por lo tanto, de acuerdo a la definición esta de Carruthers y Nieto, pues sería entonces el estado vacío es un estado de mínima incertidumbre y por lo tanto va a ser un estado coherente. ¿Sí? Este estado coherente o este estado vacío lo vamos a entender como el estado cuántico que más semeja a una partícula libre. ¿Sí? Entonces, perdón por las palabras, pero diría como el estado cuántico que más se parece a una partícula clásica o que más su comportamiento es más cercano al de una partícula clásica. ¿Sí? Entonces, esa es la idea. Otra manera de desarrollar un estado coherente es a través de un operador que se llama operador de desplazamiento, que lo tenemos aquí en esta, denotado por esta D, ¿sí? Que se le aplica al vacío. Y este parámetro, este alfa, se llama parámetro de coherencia, que se define como está aquí, es un número complejo. De tal manera entonces que cuando yo aplique este operador de desplazamiento a este estado vacío, pues me va a dar entonces lo que se conoce como un estado coherente. En la representación de estados de número, como nosotros sabemos, los estados de número del oscilador armónico forman una base. Entonces yo puedo representar cualquier estado definido en ese mismo espacio como una combinación lineal de esa base, y en particular los estados coherentes se pueden representar por esta sumatoria que tenemos aquí. Y es claro entonces mostrar sin ningún problema que estos estados coherentes pues son funciones propias del operador de aniquilación, así como lo sugirió este señor de Baruth, si estamos de acuerdo, y Guillardel. Entonces, para el oscilador armónico, aquellas tres definiciones, que es un estado de mínima incertidumbre, que se obtiene a partir del vacío desplazando, a partir con el operador de desplazamiento aplicado al vacío, o bien como funciones propias del operador de aniquilación, pues entonces al oscilador armónico las tres formas son equivalentes, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Entonces, ese es básicamente, ¿no? Obviamente el oscilador armónico todo le queda, ¿sí? Si se hace una álgebra un poco especial o deformada del oscilador armónico, podríamos ver que no, en general, las tres definiciones no se van a cumplir. Bueno, pero ese es otro tema. Bueno, ¿qué es lo que hace el operador de desplazamiento? Nosotros vamos a, si observamos, está este número complejo alfa,
este que está aquí, y si lo aplicamos al vacío, si están de acuerdo, entonces va a desplazar en el espacio fase, ¿sí? El espacio fase óptico, va a desplazar a este estado por una cantidad alfa y a un ángulo teta. Entonces, el parámetro de coherencia, este alfa, ¿sí? Va a estar definido por su módulo, que es el que se va a desplazar del origen, y además la orientación va a estar dada por el ángulo teta. Entonces, es básicamente. Bueno, ¿cómo construimos este estado fase óptico? Bueno, pues tomamos el valor promedio de la coordenada X en un estado coherente y calculamos el valor esperado del momento en una base de estado coherente o en un estado coherente. Y es así como definimos el espacio fase óptico, ¿sí? Entonces, tiene también o está muy directamente relacionado con el espacio fase clásico que nos definimos en mecánica clásica, ¿sí? Pero tiene una diferencia, ¿no? Bueno, pero igual, vamos a entenderlo, vamos a visualizar o tratar de entenderlo parecido, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Salvo que este es un espacio complejo, ¿sí están de acuerdo, no? Aquí está, y el clásico, el de mecánica, pues es un espacio real, pero se comporta, ¿no? De hecho, se usaba mucho esa analogía para estudiar caos cuántico, ¿sí? Bueno, pero ok. Entonces, sí queda claro entonces lo que hace el operador de desplazamiento. Desplaza el estado vacío, un alfa, y la orientación del parámetro de desplazamiento, esta orientación la va a dar la fase de ese número complejo que voy a ocupar en mi operador de desplazamiento. Bueno, como siempre, ¿no? Siempre que hablamos en cuántica, pues hablamos de funciones de onda y todas esas cosas, pero nunca las vemos, ¿no? Entonces les voy a mostrar algunas simulaciones de cómo se verían esas funciones o esos estados coherentes en el espacio fase, ¿no? Bueno, entonces aquí voy a tener la magnitud del módulo al cuadrado, ¿sí? En el espacio fase, vean que ahora uso U y P para tratar de hacer un análogo con la visualización, como lo conocemos en mecánica clásica. Y tenemos entonces que el estado coherente, ¿sí? O le estoy dibujando aquí con un alfa igual a 0. Es decir, que aquí estoy dibujando el estado base del oscilador armónico representado en un espacio fase. Y como vemos, pues es una gaussiana. ¿Y cómo evoluciona? Porque es función propia del hamiltoniano, pues va a ser estacionario. Entonces, para todo tiempo, pues este estado se va a mantener ahí, ¿sí? Estacionario, porque es función propia del hamiltoniano, ¿no? En un oscilador armónico. ¿Qué pasa entonces si ahora lo desplazo? Vean el efecto de desplazarlo. Estaba en el origen, lo desplazo un alfa real, entonces nada más lo voy a mover a lo largo del eje X porque el argumento es 0, o del eje Q, perdón, y quedó desplazado del vacío. Entonces lo que estoy aplicándole el operador de desplazamiento. Y cuando lo pongo a evolucionar en el tiempo en un oscilador armónico, ¿qué va a hacer este estado? Pues va a dar vueltas, ¿no? Porque era lo que comentábamos, ¿no? Que el estado coherente es el estado cuántico más cercano a una partícula clásica. Y si nosotros recordamos de mecánica clásica, las trayectorias que genera una partícula son elipses, ¿no? ¿Sí? Y dependiendo de los valores de energía, pues puedo decir que es un círculo. ¿Alrededor de qué? Del origen. Y eso es lo que precisamente está haciendo mi estado coherente. ¿Sí queda claro entonces qué es lo que hace? Ya lo visualizamos, ¿no? Alguna vez lo teníamos que ver, ¿no? ¿Sí? Bueno, ¿cómo defino un estado comprimido? Aparte de los estados coherentes, pues tengo los estados comprimidos. Y no es más que aplicar, o este sería un estado desplazado comprimido. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, estoy aplicando el operador de desplazamiento al estado vacío y posteriormente estoy aplicando un operador de compresión. Y una manera de definir el operador de compresión es mediante esta forma. ¿Sí? Observen que está el operador de creación al cuadrado y el de aniquilación al cuadrado divididos entre 2. Este 2 va a ser muy importante, ahorita le comentamos, porque con este 2 cierro mi álgebra de Lie para estos operadores, ¿no? Que voy a tener mi grupo S11. Por otra parte, pues aquí tenemos la definición también estándar del operador de desplazamiento. Hay que tener cuidado cuando se vean los libros cómo defines operador de compresión, porque a veces se ponen el signo menos, se lo ponen al de aniquilación y el más al otro, pero no hay problema, ¿no? Nada más hay que ver la definición y en nuestras cuentas finales pues hacemos las correcciones sin ningún problema. Bueno, ¿qué hace o cómo vemos un estado comprimido? ¿No? Esa es la idea, ¿no? ¿Cómo lo vemos? Bueno, un estado comprimido, si el estado coherente era una elipse,
en el espacio fase, un estado, perdón, un círculo, un estado comprimido va a ser una elipse. ¿Por qué? Porque lo comprimimos en una dirección y porque tiene que preservar el área o la probabilidad, pues obviamente se tiene que descomprimir en la otra dirección ortogonal. Y entonces, si yo tengo un estado comprimido con un parámetro R y una fase, entonces lo vamos a orientar así. El R, la compresión, la va a hacer en esta dirección, digamos, en donde está esa flecha, donde está el desplazamiento, y la orientación va a ser la mitad del argumento, ¿sí? A diferencia del estado coherente, que lo desplazaba un ángulo teta, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo? Este es el ángulo teta del desplazamiento. Aquí lo desplazó y en la dirección de desplazamiento comprime y la orientación de la compresión la va a dar por este phi entre 2. ¿Sí están de acuerdo? Esa es la idea, ¿no? Obviamente también dibujado en el espacio fase óptico. Bueno, aquí tengo entonces un estado comprimido. Como ven, ya no es una gaussiana, así, sino ahora está comprimido a lo largo del eje P. ¿Sí están de acuerdo? Por un parámetro de compresión de 0.25 que es real. Y obviamente este alfa que está diciendo que está localizado en el origen. Entonces, si lo hacemos evolucionar en un oscilador armónico, ¿qué esperamos que haga? Pues esperemos que dé vuelta, ¿no? Como si fuese un reguilete. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces ya para nada se parece a la evolución de un estado coherente, porque el estado coherente, aunque estuviera dando vueltas, pues yo cómo sé que está dando vueltas. Para darme cuenta tengo que dibujar el vector flujo de probabilidad y eso, bueno, pero aquí se ve, ¿no? Que está dando vueltas mi estado coherente, mi estado comprimido, perdón, en un oscilador armónico, ¿cómo evoluciona? Bueno, vamos a desplazarlo. Ahora cambié mi parámetro de desplazamiento a 2, lo desplacé del origen, lo regreso a 0, lo regreso a alfa y lo hago evolucionar, ¿no? ¿Y cómo evoluciona? ¿Sí? Viendo al origen, ¿no? De un solo lado. ¿Sí están de acuerdo? Pero también va girando en órbitas circulares alrededor del origen, como lo hiciera una partícula clásica. ¿Sí? Bueno, tiene una propiedad interesante. Ya estos estados comprimidos ya no tienen una mínima incertidumbre. Dependiendo del tiempo, van a tener incertidumbres más pequeñas que las de un medio de H barra. ¿Sí? Entonces, estos estados coherentes se usan para detección de ondas, ¿no? Y básicamente para la detección de ondas gravitacionales. Esa es, digamos, la idea, ¿no? Donde lo han ocupado. Obviamente tiene muchas aplicaciones en metrología óptica y todo, ¿no? Pero es muy importante estos estados comprimidos. Bueno, por otra parte, sí, ya teniendo, ¿qué es la luz, compañeros, no? Entonces nosotros, como decíamos, parafraseando un poco a Feynman, pues decimos que es el efecto cuántico más conocido, ¿no? O más visto de la humanidad. Y obviamente lo que sabemos es que la luz viaja en líneas rectas, ¿no? Y entonces aquí pongo una pirámide maya, si estamos de acuerdo, como tratando de decir que es algo ya que hemos visto toda la vida y como vemos, pues hay un extraño haz de luz que sale de la pirámide o entra, no lo sé, compañeros, ¿no? Y está alimentando algo, ¿no? Que está en el espacio. Entonces esta foto, hay un video por ahí en el YouTube. Sí, no les digo de quién es porque me van a decir que ya ando en otras cosas de física, ¿no? Bueno, pero viaja en línea recta, eso es lo que sabemos, ¿no? Y iluminamos, aunque tengamos un láser y vemos que ese láser o esa luz se ve en línea recta. Es un hecho que hemos aprendido, ¿no? Que conocemos de la luz. Bueno, pero la luz se podrá desviar, se podrá doblar. Entonces, pues igual, ¿no? También es un hecho conocido. Entonces aquí usé una portada de un disco, no precisamente la portada, y entonces vemos, ¿no? Que el arcángel Miguel, pues tiene un halo de luz, ¿verdad? Y este halo de luz está desviándose, ¿no? Está formando su aura, ¿no? Entonces yo me imagino que es de luz, entonces la luz se está desviando, ¿no? Y si vemos arriba, entonces también yo me imagino que este es todopoderoso, también tiene su halo de luz también curvo, y además tiene efectos de interferencia, ¿no? De su halo de luz, ¿no? Entonces ya como que el fenómeno cuántico, pues también pues si es de las ecuaciones de Maxwell, pues, viene desde allá arriba, ¿no? Si están de acuerdo, ¿no? Entonces es un efecto, perdónenme la expresión divino, vamos a decir, ¿no? De una divinidad. Pero la luz en principio se puede doblar. Bueno, si nos vamos a unas situaciones un poco menos teológicas, pues tenemos las lentes gravitacionales, ¿no? Y entonces, pues muy conocida, ¿no? De ese hecho de que la luz se desvía por efectos gravitacionales, ¿no? Ya demostrado por Einstein, pues inventaron las famosas lentes gravitacionales que están en ese famoso telescopio Hubble,
y de ahí pueden entonces ustedes detectar algunas galaxias o cosas que se puedan, pero es toda una realidad, ¿no? Utilizando este hecho de la desviación de la luz, entonces pueden entonces ustedes hacerlos, utilizarlo para fines de detección, ¿no? Y eso es algo muy importante, ¿no? Sobre todo es donde se ocupan aquí los estados comprimidos, coherentes y toda esa situación. ¿Sí están de acuerdo? Está muy padre, ¿no? Bueno, ¿y qué onda con las funciones de aire, no? ¿Por qué las funciones de aire, no? Bueno, entonces vamos a esa situación. Bueno, aquí estoy dibujando la función de aire ahí, no estoy dibujando la BI, porque la BI para las partes positiva diverge a infinito y como que no me es muy útil para mis cálculos, ¿no? Entonces aquí estoy dibujando entonces básicamente la función de aire ahí que satisface esta ecuación y estoy indicando, ¿no? Este A1, A2, A3 son los ceros de la función de aire, ¿sí? Tiene un número infinito de ceros. Además, tiene los ceros de la derivada, ¿no? La derivada aquí es cero, la derivada es cero, entonces el primer cero de la derivada, el segundo cero de la derivada, el tercer cero de la derivada y así voy numerando. Entonces, básicamente, entonces, la función de Ari también ya muy conocida y muy estudiada y estoy ilustrando su cero. Obviamente, esta función es oscilatoria y es una función que no es cuadráticamente integrable. Entonces, si yo quisiera aplicarlo directamente a mi ecuación de Schrödinger, lo puedo hacer, pero voy a tener algunos problemas con definir los valores esperados. ¿Sí? En primera no la podría normalizar, no podría normalizar y por lo tanto, pues ahí hay un pequeño problema con el cálculo de las incertidumbres, ¿no? Que es lo que voy a mostrar a continuación. Bueno, entonces, por ahí del año del 79, este famosísimo Berry y Balas introdujeron los haces no dispersivos, ¿sí? Y por medio de esos haces no dispersivos, entonces trataron de resolver la ecuación de Schrödinger para potencial cero libre y obtuvieron que con esta función de Airy podían obtener, ¿no? Esta es su solución o su evolución temporal de esta ecuación, que es lo mismo una función de Airy, pero observen que está desplazada del origen, ¿no? Y además está, ¿qué? Comprimida. Entonces estoy ocupando el operador de desplazamiento y de compresión para poder resolver esta ecuación. Aunque Balas y Berry no lo hicieron de esa manera, pues ahorita lo podemos observar, ¿no? Podemos ya decir. Bueno, observamos aquí, le puse que está como no muy bien definida la incertidumbre, estos cálculos de los valores esperados, porque esta función no es cuadráticamente integrable. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, como me cuesta trabajo calcular estos valores esperados. Y por lo tanto, si nosotros nos acordamos del famoso teorema ese de Lenfres que se menciona en el Sakurai, ¿sí estamos de acuerdo? Entonces, si tomamos un promedio, ¿no? De la ecuación de Schrödinger, pues nos debe de dar en promedio la ecuación de Newton. Y entonces, esa aceleración que surge de esa ecuación de Newton, promediada con el problema de Lenfres, ¿sí? Que no tendría ningún problema de hacerse, aunque no sea cuadráticamente integrable, ¿sí? Me va a definir lo que son los haces acelerados, ¿no? Porque acuérdense, es masa por aceleración, entonces puedo definir una, entre comillas, aceleración o velocidad promedio y derivarla y tener entonces una aceleración. Por eso es el término de haces acelerados. Ahorita les explico otra manera de ver. ¿Sí queda claro? Bueno, entonces, pues qué padre, ¿no? Entonces ya teníamos, aparte de un haz, fíjense, que no se deforma, la forma funcional de este haz, el evolucionar, sigue siendo una función de aire. Entonces, si t es igual a cero, pues recupero esta, ¿no? Pero si t no es distinta de cero, entonces esta forma va a seguir siendo modulada por una función de aire, aunque va a estar desplazado. Y entonces por eso le llamaban haces no dispersado, no dispersivo, no sé cómo traducirlo exactamente. Sí, por eso lo puse mejor en inglés. ¿Sí están de acuerdo? Bueno, por ahí entonces, el Christodoulides y Sibolugov, los padres, digamos, de los haces ópticos cuánticos, perdón, ópticos, pues hicieron una analogía, ¿no? Dijeron, bueno, pues esta es la ecuación de Schrödinger, ¿sí? Libre, y si obtenemos la ecuación paraxial que se obtiene de las ecuaciones de Maxwell, considerando que los frentes de onda son planos y todas las aproximaciones que se hacen en el Hedge, en el libro de óptica, entonces vemos que la ecuación de Schrödinger pues, se parece mucho a la ecuación paraxial, ¿no? ¿Sí? Se parecen mucho. Y entonces, parafraseando nuevamente a Feynman, ¿no? Feynman que dice,
ecuaciones diferenciales similares, pues tienen similar solución, ¿no? Y entonces, pues vamos a proponer un as de este estilo, ¿no? Que es una función de aire utilizando como lo hizo Berry y Balas, pues vamos a proponer un as aire, si estamos de acuerdo, pero observen que este as aire, si están de acuerdo, ya es cuadráticamente integrable porque lo multiplicamos por este exponencial. Entonces, esto exponencial, si se llama ancho o apertura, es el inverso en realidad de la apertura, entonces hace que mi haz de aire sea cuadráticamente integrable. Y eso lo sugirió Sigulov y Rodríguez en este artículo, ¿no? Allá por el 2007. ¿Y qué cree? Pues lo midieron experimentalmente, ¿no? Entonces, ese es, digamos, el éxito. Entonces, nosotros vamos a proponer un poquito más general la fórmula. De hecho, él puso A igual a 0 y lo vamos a hacer nosotros de manera general, ¿no? Nada más para divertirnos un poco. Agregué por el operador de desplazamiento. ¿Sí? Bueno, y entonces, ¿cuál es el propagador? Digamos, valga la expresión, o no se vayan a enojar, ¿no? O como le llaman, el operador de evolución temporal, ¿no? Sí, de la ecuación de Schrödinger en el vacío, yo le llamo propagador. Entonces, se puede construir de esta forma. Y obviamente para la partícula libre, pues ya sabemos que el hamiltoniano es el generador de traslaciones, en este caso finitas en el tiempo. Pues yo en lugar de tiempo, que está aquí, le pongo la coordenada z de propagación. Entonces voy a tener entonces una forma alterna de propagar un haz, ya no con la integral de Fresnel, no como lo hacen en los libros de óptica, sino por medio de un operador momento, ¿sí? Como lo hacemos en mecánica cuántica. Sí, por eso era el análogo, ¿no? A ver qué tanto se parece, ¿no? Bueno, pues vamos a hacer las cuentas, ¿no? Si yo sustituyo P cuadrada, ¿no? Utilizando la definición de los operadores de aniquilación y creación del oscilador armónico, pues puedo llegar a esta expresión. Y hago mi identificación, ¿no? Voy a definir este operador K0, observo que este es el K0, este sería el K más, ¿sí? Por eso lo dividí entre dos, acuérdense del operador de compresión, que tenía este elevado al cuadrado y dividido entre dos, y voy a definir el K menos, ¿sí? Como el operador de aniquilación dividido entre dos. Obviamente esos operadores me forman un álgebra, ¿no? Sí puedo probar estas relaciones de conmutación, y esta sería un álgebra o de Lie del grupo SU11, ¿no? También ya muy conocida en los libros de cuántica. Una manera de resolver este problema o hacer las cuentas para desenredar esta exponencial, ¿sí? Es decir, escribir esta exponencial en términos de los generadores del grupo, es por medio de unas matrices, ¿no? Y entonces esto, aquí están estas referencias, si quieren ver los detalles, también no vienen muchos, ¿no? Sí, porque no se puede uno extender, pero vienen las referencias de dónde está. Viene en el libro de Agarwal, de óptica cuántica también. Ahí viene algunas ideas de cómo utilizar estas matrices para generar el álgebra de mi grupo de signos, ¿no? Bueno, entonces le voy a llamar el desenredado, ¿no? Ya sustituyo mis operadores. Y entonces observen que es un exponencial con una suma de operadores. Entonces, esto no puedo decir que es el producto del exponencial de cada uno de los operadores, ¿sí? Entonces, observen como el K0, ¿no? El K0 con K más me da K más. Aquí me faltó el gorrito, perdón, ¿no? Y el K0 con el K menos me da K menos. Entonces, pero con signo menos, entonces se antoja que de alguna manera K y K más, nada más, no conmutan, pero hace que del el K más y con signo menos. Entonces, pues nos sugiere entonces que va a tener con K más, con el menos K menos, ¿sí? Y este operador, que es la acción de hacer esa primera relación de conmutaciones. Y voy a proponer un desenredado de estas exponenciales de esta forma, donde f y g son funciones complejas, ¿sí? Y observen la forma de este es el operador de ¿qué? De compresión, ¿sí? Y este operador que está aquí se llama entonces transformada fraccional de Fourier, ¿sí? Como vamos a ver. Bueno, entonces, haciendo las cuentas y todo, no muy difícil, pues encontramos entonces que efectivamente era mi operador de compresión seguido de una transformada fraccional de Fourier, ¿sí? Y los parámetros son que está aquí. Voy a definir R como esto, el R va a estar definido por eso, y el omega va a estar definido por esto. ¿En términos de qué? De la distancia de propagación. Entonces ya tengo entonces desenredado
mi operador de evolución, mi P cuadrada entre 2, ¿no? Ya lo tengo desarrollado en términos de esto, ¿sí? Entonces ya está, ¿no? La transformada fraccional de Fourier la introdujo este muchacho, que es Namias, ¿sí? Entonces ahí también está la referencia sin ningún problema, ¿no? Bueno, otra manera una vez que ya tengo desenredado un operador, pues como los estados de número forman una base, entonces cualquier estado lo puedo representar como una combinación lineal de los estados de número. Y entonces, pues representándolo en coordenadas, mi campo eléctrico, por ejemplo, ¿sí? Entonces puedo expresarlo haciendo mis cuentas muy rutinarias, ¿sí? Y puedo expresarlo entonces como una superposición de un coeficiente. ¿Por qué? Por mis estados de número que me representan. Perdone, aquí abusé de la notación, dibujé este KET como mi estado de campo eléctrico y lo puedo hacer así. Y obviamente este coeficiente, utilizando propiedades del operador de desplazamiento y compresión y todo eso, puedo expresar o llevar esta expresión sin ningún problema. Un poco, es más bien muy bonita el álgebra, ¿no? Valdría la pena hacerla con detalle alguna vez en un curso, pues estaría bien, ¿no? Bueno, y aquí ya tengo entonces mis parámetros mu, ¿no? O mi coeficiente, mis parámetros mu y nu, y los coeficientes en resumen serían estos. Entonces, ¿cómo hago mi propagación? Observen, necesito un coeficiente y necesito los estados de número, ¿no? O la representación de mi campo en estados de número. Eso es lo que estoy haciendo. Entonces, aquí está mi coeficiente en términos de los polinomios de Hermite, y aquí está la representación del estado inicial que yo quiera propagar en términos de mi base de estados de número. Y pues hacer estas rutinas, pues ya en manuales, en todo viene, salvo las de aire, ¿no? Las de aire sí es complicado hacerlas, pero pues las podemos hacer numéricamente sin ningún problema, ¿no? ¿Sí? Y entonces esto está en esta referencia, lo pueden encontrar sin ningún problema. Bueno, entonces vamos a ver qué pasa, ¿no? Bueno, una vez con esta idea del propagador, perdón que me hace, con esta idea del propagador, pues voy a aplicarlo a mi estado de aire normal, ¿no? Analíticamente puedo hacer las cuentas, ¿no? Porque esa es una función que depende de X, entonces puedo aplicar la transformada fraccional de Fourier y luego seguido el operador de desplazamiento, entonces lo voy a aplicar para el estado ahí que tenía al principio, ¿verdad? Que tenía aquí, mil disculpas por irme, a este estado se lo voy a aplicar, ¿sí? Le voy a aplicar esa secuencia de operadores. ¿Y qué obtenemos? Pues así, tranquilamente, pues obtenemos esta expresión, ¿no? Aquí están sus coeficientes. Y esta ecuación, ¿sí? Esta ecuación, pues es idéntica a la reportada por estos muchachos, ¿no? Igual por Brocchi, Christodoulidis, ¿sí? Y obviamente cuando A es igual a 0 y B es igual a 1, obtengo la misma expresión analítica. Pues golazo, ¿no? Entonces ya tengo dos métodos, ¿no? Tengo una expresión analítica, tengo una expansión en estados de número, entonces pues ya puedo divertirme, ¿no? Ya puedo hacer juegos con las funciones, al menos para aire, las que yo pudiera hacer, ¿no? Si están de acuerdo, las que se me ocurran, puedo hacer algunas combinaciones y todo, y eso es de lo que les quiero platicar, básicamente, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es un haz acelerado? Entonces, mis disculpas, tomé este dibujito que me encontré por ahí en internet, no me vayan a demandar. Y entonces, yo les recomendaría mucho que vieran en este artículo de Blas, ¿sí? Si les interesa de los asas acelerados. La verdad es que es un compendio de muchos resultados importantes. Y obviamente se relacionan con el artículo de Sigolugov. Y entonces, ¿qué es un haz acelerado? Entonces tenemos un cañoncito y sabemos que por acción de la gravedad, esta trayectoria pues van a ser, ¿qué? Parabólicas, ¿no? Sí, dependiendo de la velocidad inicial, del ángulo de la velocidad inicial, pues van a trazar este tipo de trayectorias, ¿sí? Entonces, ¿por acción de qué? De la gravedad. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, por eso le llamaban acelerados. ¿Sí estamos de acuerdo? Acuérdense que la fórmula es que X es igual a, o Z, ¿no? Z igual a Z0 más velocidad inicial por tiempo más menos un medio de T por tiempo al cuadrado, ¿no? Que serían entonces las trayectorias parabólicas, ¿no? Bueno, ¿y cómo lo vemos en los haces aire, no? Ya que tengo mis expresiones analíticas, pues va, compañeros, ahí va la primera. Aquí tengo el módulo al cuadrado de la intensidad de un haz aire, ¿sí? En la figura esta C, perdón por el orden. Y este es el perfil del haz inicial, y estoy utilizando un haz de aire
con energía finita. ¿Sí? ¿Por qué con la energía finita? Porque ya lo puedo normalizar, porque lo multiplico por esta exponencial, ¿sí? Para hacerlo de energía finita o normalizado, ¿sí? Lo pueda yo normalizar. Y entonces observamos que al propagarse, compañeros, es como si le pusiéramos, lo disparáramos aquí con un cañón, en este punto, ¿y qué va haciendo? Se va doblando, ¿no? Como lo hizo esta figura, se va doblando. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, por eso es el término de haz acelerado. Pero observen una cosa interesante, que al doblarse no va cambiando su perfil, ¿no? Su perfil, por ejemplo, vean este perfil que está en la figura A, se parece mucho a este perfil. Entonces Arturo, dice que, ¿sí? se va a cortar ahorita. Vuelvo a hacer te vuelvo a mandar al mismo correo